El gusto de saludarlos y compartir con ustedes la emisión del día de la fecha de Desafío, lo que nos convoca cotidianamente. Hoy con un tema, como intentamos hacerlo en el día a día, que despierte el interés, el análisis y la reflexión de cada uno. Y en esto con la libertad de orientar su pensamiento o la supuesta razón del lado que así lo perciban. Hoy vamos a hablar de una palabra, el significado de la misma, ecuanimidad. La ecuanimidad tiene que ver con una estabilidad psicológica contenida por las conductas que preserven a la misma. Es decir, que no haya hechos perturbadores de carácter emocional que la pongan en riesgo. La ecuanimidad es lo que se reclama, es lo que corresponde, es lo que todavía está ausente, porque se le ha dado protagonismo e importancia sublime a los hechos perturbadores, a los pensamientos o a las acciones en tal sentido, en lo que a la relación diplomática y bilateral entre dos países, España y Argentina, se refiere, el uno y el otro. Esto ha acontecido producto de razones que se esgrimen desde un lado y desde el otro, como de costumbre, donde quienes lo piensan y las expresan sienten que forman parte del 100% precisamente de un convencimiento que no da lugar para que se lo ponga en duda de ambas partes. Y si no se cede y si no se admiten equivocaciones o errores, entonces es imposible llegar a un acuerdo que mantenga y que preserve la ecuanimidad a la que les estoy haciendo mención en el desafío de hoy. Los improperios, las maneras de dirigirse, no cuidando las formas, el ataque perverso, con un doble o un triple sentido, tiene estas consecuencias. Los tiempos electorales tienen mucho que ver. Cuando de campañas políticas se trata, cuando de intereses en relación a llegar a tener, a ostentar o a manejar el famoso poder en el que se les va, ahí sí que se les va la vida, en querer acapararlo, tenerlo y poseerlo, es como una cuestión del todo vale, del todo se justifica. Y sacarle provecho desde lo mínimo a lo máximo que acontezca en tamañas circunstancias sin tener en cuenta el contexto. El contexto es lo de menos, no importa y no interesa en estos momentos. España está allí, España está efervescente, España está movilizada. Es un país donde la gente percibe, lo siente muy de cerca, lo lleva consigo misma. Esto de la política, esto de la dinámica, esto de las promesas, esto de las campañas. Y recibe la visita del presidente de los argentinos. Al decir presidente, estamos hablando ni más ni menos del respeto a la investidura de quien, les guste a muchos, no les guste a poco, o viceversa, no les guste a muchos y les guste a poco, como lo quieran ubicar, no por ello deja de ser quien representa la primera magistratura de nuestro país, fronteras adentro y hacia afuera en el exterior. Argentina se sintetiza en tamaña persona, que deja de ser percibida como tal y que pasa a ser percibida diplomáticamente como la autoridad máxima de nuestro país. Es allí donde hace contados días, en un discurso
en un discurso en el marco de la campaña de un sector definido como de la extrema derecha de España estamos hablando, en su alocución una mención indirecta que de una u otra manera subliminalmente fue vinculada a la primera dama de allí. La reacción inmediata, la exigencia con el pedido de disculpas, que no fue tal y que de aquí niegan porque dicen que no lo hizo mencionándola directamente a esta persona. Y cada causa en la vida genera una consecuencia y cada elección genera el renunciamiento a algo para ir tras de lo que uno precisamente ha elegido. Y cada decisión tiene un costo, no es gratuita. Entonces, parte de las consecuencias, la ruptura, tratando de dejar en claro que es la ruptura con el primer mandatario nacional, no con el país, no con los argentinos, no con los españoles, no entre pares, no entre nosotros. Es decir, no es Juan Pueblo de España contra Juan Pueblo de Argentina, para nada. No obstante que aclaré al comienzo que un mandatario sintetiza y representa a toda una nación, a todo un país, a toda una república, a toda una patria. Los pedidos de disculpas mutuos, para nada. No hay intención ni de un lado ni desde el otro. No va a existir esto porque está elevando la temperatura de la campaña que tiene una fecha determinada y que se están esperando los resultados al respecto. Al menos el presidente de allí, de ese país, tuvo palabras, tuvo su parte de la fundamentación de lo que ha acontecido y de lo que solicita públicamente hacia adelante. Lo que ayer vivimos en Madrid, pues no habla de lo que los españoles y los argentinos sentimos. No habla de la unión de dos pueblos que en los momentos más difíciles contaron con la mano del otro para poder levantarse. No habla de las raíces comunes que nos hacen sentir en nuestro hogar cuando visitamos Buenos Aires o cuando el pueblo argentino visita Madrid. Por eso quiero decir que soy plenamente consciente de que quien ayer habló no lo hizo en nombre del gran pueblo argentino. En cambio, lo que vivimos ayer en Madrid sí habla del riesgo que representa esta internacional ultraderechista para sociedades como la nuestra, que sustentamos nuestra democracia sobre los pilares del progreso económico, la justicia social y la convivencia. España y Argentina son dos países hermanos, somos dos países hermanos cuyos pueblos se quieren y se respetan. Esta ha sido mi convicción desde que ostengo la alta responsabilidad de ser presidente del Gobierno de España. Evidentemente, entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable. Por eso hemos pedido al actual presidente del Gobierno de la República de Argentina una rectificación pública y, en consonancia, la respuesta del Gobierno de España será acorde a la dignidad que representa la democracia española y a los lazos de hermandad que unen a España y a Argentina, ahora mismo presididos por un presidente que, por desgracia, no ha estado a la altura con sus declaraciones. Y en clave nacional sí me gustaría hacer dos reflexiones a mis conciudadanos. La primera tiene que ver con que defender las instituciones españolas de insultos y de difamaciones que eventualmente puedan hacer mandatarios extranjeros no entiende de peros, porque más allá de la ideología está la educación y el patriotismo. Y la segunda es que lo que vimos ayer también en boca del señor Abascal fue una apelación explícita a la violencia política. Decir que hay que sacar a patadas y a garrotazos a un gobierno, mejor dicho, voy a ser mucho más concreto y preciso, decir que hay que sacar
a patadas y a gorrazos a un gobierno legítimo es antidemocrático y exige una condena rotunda por parte de todas las fuerzas políticas, de todos los medios de comunicación y del conjunto de su sociedad. María Jesús Alonso Jiménez fue hasta hace contadas horas embajadora de España en nuestro país. Dejó de serlo como una de las tantas consecuencias que esto está generando. Lo dije, la ruptura manifiesta de los vínculos bilaterales diplomáticos entre ambas naciones. ¿Por qué no se cuidan las formas? ¿Por qué no se corre, se merma a su mínima expresión el temperamento y la injundia que se suele poner en términos de campañas políticas? Se entiende la adrenalina, se entiende el acelere. Debería entenderse también que hay límites. Escuchamos atentamente a la autoridad máxima de España. Obviamente que no va a mencionar el hecho de haber tratado de desquiciado, de fuera de sí mismo y de alguien que está rayando a la locura al primer mandatario de nuestro país. Ni lo uno ni lo otro. No obstante ello, en el medio otra vez el pueblo de España en este caso, y el pueblo, es decir, nosotros, los argentinos, no son formas de dirimir supuestas diferencias por una fecha electoral. España y Argentina trascienden a unos comicios, van mucho más allá de eso. Estaría bueno que lean, que se instruyan y que le den contenido al significado de la palabra que fue el disparador del tema desarrollado en el desafío de hoy: ecuanimidad. Nos vamos a encontrar, si Dios así lo permite, otra vez aquí en casa y por el 10, en el hogar de los tucumanos, mañana, para continuar e intentar seguir diciendo en desafío las cosas como son hasta entonces, y muchísimas gracias de todo corazón por su amabilidad.